Buen día a todos. Muchas gracias por sumarse a esta charla de Babsa Fondos. Me presento antes que nada, soy Mariano Sánchez Carmona, soy Head Portfolio Manager de Babsa Fondos y me acompaña hoy Ricardo Lázari del equipo de Research de Babsa. Bueno, un poco les comento la agenda de hoy. Richard nos va a hablar sobre el contexto macroeconómico y la coyuntura actual de Argentina y los desafíos que se vienen en los próximos meses. Y después vamos a hacer un repaso sobre la familia de fondos que actualmente administra la sociedad gerente Babsa Fondos y vamos a hacer algún doble clic en los fondos que consideramos necesario hacerlo. Nada, desde ya eh, quería comentarles que cualquier suscripción o cualquier información que necesiten lo pueden hacer vía el canal de contacto nuestro que es info@babsafondos.com. Cualquier suscripción la pueden realizar a través de nuestros canales de distribución, ACDI, ya sea BAPSA o los demás. Así que ahí aprovecho y los invito para que se sumen a la web de BAPSA Fondos, donde van a poder ver todos los canales de distribución que tenemos para nuestra familia de fondos. Y bueno, cualquier información además que quieran consultar ahí. Antes de dejar a Richard comenzar con la presentación, aprovecho y les cuento que Babsa Fondos tiene apenas casi un año desde su lanzamiento y su puesta en operatividad. El primer fondo salió en septiembre del 2023, prácticamente en unos días va a estar cumpliendo un año. Actualmente hoy tenemos 5 fondos operativos y lanzados a los que pueden suscribir y manejamos más de 34.000 millones de pesos de activos bajo administración. Así que nada, eso es hoy la familia, cómo ha ido creciendo y cómo a lo largo del tiempo va aumentando patrimonio. Así que bueno, nada, no los aburro más, lo dejo a Richard comenzar con la presentación y nada, dale Richard. Bueno, buen día a todos, todas. ¿Cómo están? Muchas gracias, Marian, por el espacio que nos están dando al área de research para compartir nuestra visión sobre el contexto macroeconómico y financiero de la economía argentina. Nuestra intención en el día de hoy es básicamente dar una breve y sucinta caracterización sobre los ejes fundamentales sobre los cuales se asienta el programa económico de la administración actual del gobierno nacional. A partir de ello, pensar cuáles son las tensiones que se van abriendo para la consecución de los distintos objetivos que están planteados en el programa económico y a partir de esas tensiones que se van abriendo, hacer un breve repaso de los movimientos del mercado en la última semana, el último tiempo, y a partir de ello pensar cuáles son las estrategias de inversión disponibles y qué alternativas tiene VAPS a fondos en ese sentido para poder llevar adelante esas estrategias. Así que bueno, luego de esta breve introducción, de esta hoja de ruta de la presentación del día de hoy, arranco eh, nuestra, un primer eje fundamental que creemos que estuvo desde el inicio en el programa económico de la administración Milei fue el ancla fiscal, el ajuste fiscal como eje para anclar la nominalidad de la economía y pensar en un programa de estabilización. Si ustedes ven el gráfico que se ve arriba a la izquierda, es notable la reversión en el déficit tanto fiscal como financiero que hubo a partir de enero de 2024. Llevamos en el acumulado del año un superávit primario, ¿sí? Acumulado del año me refiero a enero-julio, son los datos que tenemos al momento. Entonces llevamos un superávit primario de 7,86 billones, es 1,4% del PBI. Recuerden que la meta establecida con el FMI para el año 2024 es 1,7, faltan solo 0,3 puntos porcentuales para alcanzar esa meta, y un superávit financiero que hoy en ese acumulado está en 0,36 puntos del PBI, 1,97 billones. Todos los meses del año 2024 hubo superávit primario, salvo julio salvo julio no, en julio hubo superávit primario, pero no así superávit financiero, a diferencia de lo que pasó en los otros meses. Eh, Cuando analizamos el resultado fiscal, ahí tenemos que diferenciar en lo que pasa, por un lado, con los ingresos tributarios y por otro lado, lo que ha venido pasando con el gasto primario. Por el lado de los ingresos tributarios,
estos en ese acumulado del año cayeron 3,5% en términos reales, respecto al mismo periodo del año anterior. Y lo que se observa, como pueden ver en el gráfico que aparece arriba a la derecha, es que las caídas se encuentran caídas en todos los componentes de la recaudación tributaria, principalmente en aquellos tributos que están vinculados al volumen transaccional de la economía, al nivel de actividad de la economía, y en los superavitarios, o los que dan variaciones positivas, encontramos al impuesto país y a los derechos de exportación o a las retenciones. Em, en este último mes, en julio, tuvimos los primeros ingresos por las medidas del paquete fiscal de la ley 27743, básicamente la moratoria para tributaria, previsional y aduanera, y por otro lado los primeros ingresos por el blanqueo, muy magros aún, pero ante la noticia, ya el anuncio de que a partir del 2 de septiembre ya no se reduce la alícuota del impuesto país del 17,5 al 7,5%, ahí hay una pérdida, estimamos, de la recaudación mensual del orden de los 2,5 puntos. Veremos qué capacidad tienen estas medidas incluidas en el paquete fiscal para compensar esa pérdida. Hoy esa pérdida del impuesto país la estimamos en 300.000 millones de pesos, por lo cual en julio tuvimos, en agosto, perdón, en la recaudación de agosto tuvimos ingresos por el paquete fiscal en el orden de los 250.000 millones. Habrá que ver en los próximos meses qué capacidad hay para compensar esa caída. Pero bueno, digamos, el ancla fiscal, el ajuste fiscal en el lado de los ingresos está fuertemente afincada en la recaudación por el impuesto país y en las retenciones, mientras que todo el resto de los tributos, principalmente los vinculados a nivel de actividad, ganancias, IVA, débito y créditos, aportes y contribuciones a la seguridad social, muestran caídas reales. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos el gasto primario? Efectivamente, el ajuste fiscal radicó principalmente en la reducción real del gasto primario. En el acumulado del año, enero-julio, tenemos una caída del gasto primario en el orden de los 31 puntos porcentuales. Y cuando desmenuzamos el gasto primario, por su incidencia, el principal rubro en el cual se realizó el ajuste fue el de jubilaciones y pensiones, ¿no? Representan el 36,1% del gasto corriente y muestra una caída del 25,7% en el acumulado. Por otro lado, tenemos los subsidios económicos, que representan un poco más del 10% y una caída del casi 40%. Y luego los gastos propios de funcionamiento del Estado, donde ahí el principal componente son los salarios de los empleados públicos, que muestran una caída del 19% en términos reales. Y uno de los componentes muy relevantes ha sido la caída, el retiro casi total del Estado Nacional de la obra pública, ¿sí? Que lo pueden ver en los gastos de capital, con una caída del 81,2% en el acumulado del año. También vemos la caída en las transferencias, en las transferencias corrientes a las provincias, donde ahí es un tema la caída en las transferencias por gastos corrientes, y otra cuestión, las caídas en las transferencias por gastos de capital. Las transferencias por gasto de capital han sido caídas de casi el 100%, ya no existen más, básicamente, es decir, el Estado Nacional se ha retirado de la obra pública que realiza el propio Estado Nacional, y también ha reducido sustancialmente, por no decir en un 100%, las transferencias a las provincias para financiar obra pública. Entonces, cuando uno ve cómo se compone el ajuste fiscal, que lo pueden ver en el gráfico arriba a la derecha, vieron que se había anunciado que, o está como una meta impuesta con el FMI, de tener una reducción, un ajuste fiscal de 5 puntos porcentuales del PBI. De acuerdo a nuestras estimaciones, en el acumulado de enero-julio llevamos 3,4 puntos de ese ajuste, y está principalmente concentrado en jubilaciones y pensiones y el gasto de capital, que eso explica 2 puntos, y luego vía ingresos en el impuesto país 0,6 y retenciones 0,2, y luego otros componentes del gasto primario, como son el salario de los empleados públicos, programas sociales, transferencias provincias, reducción del déficit operativo de las empresas públicas, etc. Pero en definitiva, cuando pensamos el ancla fiscal o el ajuste fiscal, aparece una preocupación por la sostenibilidad de este tipo de ajuste, fuertemente anclado en, primero, la licuación de esos gastos, y un gasto que también está mostrando cierta reticencia luego de ya
el ajuste que se ha realizado hasta acá, una reticencia a la baja de acá hacia adelante, ¿no? Entonces, por eso decíamos en la filmina pasada, anterior, la necesidad de anclar los ingresos tributarios principalmente en el nivel de actividad. Por eso es necesario recomponer el nivel de actividad. Ya veremos cuál es el impacto del ancla fiscal, de otros ejes fundamentales que creemos del programa económico sobre el nivel de actividad, pero darle sostenibilidad al ajuste a partir de una mayor recaudación a través de impuestos vinculados al nivel de actividad. Un segundo eje, creemos, del programa económico ha sido el proceso de acumulación de reservas, que ha demostrado en el último tiempo fuertes tensiones, que ahora trataremos de repasar. Pero si tenemos que establecer cuáles han sido los pilares en los cuales se asentó el proceso de acumulación de reservas en los primeros meses de la administración de Milei, fue inicialmente la devaluación del peso del orden del 54%, o lo que es lo mismo, una depreciación o un aumento del tipo de cambio nominal, creo que si mal no recuerdo, del 118%. Por otro lado, el mantenimiento del control de cambios o del cepo cambiario, la recomposición del balance comercial, el programa de incremento exportador o el dollar blend, ¿sí? La liquidación de las exportaciones, un 80% de ellas a través del mercado único libre de cambios y un 20% restante a través de el CCL, una compresión del nivel de actividad y por ende del nivel de importaciones, un nuevo esquema de acceso al MULC para los importadores a través de la comunicación 7917 que salió en el mes de diciembre pasado, y luego la acumulación de deuda comercial por parte de los importadores y un nuevo canal que se abrió para la compra de divisas por parte de los importadores, que fue el CCL. Ahora evaluaremos cada uno de estos pilares en los cuales se asentó el proceso de acumulación de reservas. Pero lo que pueden ver en principio es la fuerte reversión que hubo en el saldo de la balanza comercial en el año 2024, incluso a partir de diciembre de 2023, respecto a lo que venía sucediendo en el año 2023. ¿Sí? El año 2023, salvo la excepción de un ligero superávit de la balanza comercial en febrero de 2023, luego fue deficitario a lo largo de todo el año, pero con los efectos de la devaluación, de la fuerte devaluación del 54% de la moneda nacional, hubo una reversión casi automática del saldo de la balanza comercial. En los primeros 7 meses del año 2024 tenemos un superávit que ronda los 12.200 millones de dólares. En ese mismo periodo, pero en el año 2023, estamos con un déficit, por el contrario, de 5.200 millones. Cuando uno desagrega el resultado del balance comercial, por un lado tiene un incremento de las exportaciones del orden de casi el 15% en el acumulado respecto al mismo periodo del año anterior, que estuvo afincado en incremento de las cantidades exportadas, casi 24%, en conjunto con una disminución de los precios de exportación de los principales productos de la Argentina. Pero, digamos, amén de esta suba en las exportaciones, tenemos una fuerte reducción de las importaciones, ¿sí? En el acumulado del año cayeron un 26%, y eso se explica básicamente por la devaluación, por el encarecimiento del tipo de cambio importador, por un tipo de cambio importador efectivo más alto por la suba de la alícuota del impuesto país allá por diciembre, que pasó del 7,5 al 17,5, ¿sí? Que ahora se ha revertido en septiembre. Por este nuevo esquema de acceso al pago de importaciones, ¿sí? La dilación en el pago del acceso, la dilación en el acceso al MUC por parte de los importadores, y finalmente la contracción de la actividad económica que redundó en una baja de las importaciones. Entonces, ese es como un primer pilar que ha tenido el proceso de acumulación de reservas, un saldo de la balanza comercial positivo que tuvo su origen en esos factores que acabamos de enunciar. Esto le permitió al Banco Central acumular, comprar en términos netos divisas, el dato que tenemos, enero-julio, el acumulado del año 2024, acumuló compras netas por más de 14.000 millones de dólares, y tuvo como principal contraparte el Banco Central en el MULC a 5 sectores productivos: el complejo exportador de oleaginosas y cereales, el sector energético de petróleo y gas, minería, el agrícola y ganadera y alimentos y bebidas. Entre esos 5 sectores eh, tuvieron ventas netas en el MULC en el acumulado del año por más de 20.000 millones de dólares, casi 21.000 millones de dólares. Si uno mira el sector específico del complejo exportador de oleaginosas y cereales, ve que la liquidación de ese sector es un 9% mayor
en el acumulado de enero a agosto, tenemos dato, es un 9% mayor al año anterior, al 2023, que fue un año de sequía, un año 37% menor a uno de los picos de la serie, que fue el año 2022, donde teníamos precios de exportación muy altos en determinados productos de ese complejo a causa de la guerra en Ucrania. Entonces, esta situación le permitió al Banco Central, en los primeros 5 meses del año, de 2024, comprar en términos netos divisas a un ritmo de casi 2.900 millones por mes en promedio, mientras que lo que vamos a ver a continuación es un resentimiento, una suerte de ralentización del proceso de acumulación de reservas que comienza a darse desde fines de mayo y que hace que en los meses de junio, julio, el Banco Central tenga ventas netas por 264 millones de dólares y cerró agosto por compras netas con 379 millones de dólares. En los últimos 3 meses simplemente compró en términos netos 115 millones de dólares, lo que da la pauta de que ese proceso de acumulación de reservas se detuvo y está en cierto proceso de reversión en estos últimos meses. Otro de los pilares que debemos sumar al balance, al saldo positivo en la balanza comercial, fue el nuevo esquema de pagos para los importadores y la acumulación de deuda comercial privada externa por parte de los importadores. Como pueden ver en el gráfico de arriba a la izquierda, la diferencia, la brecha que existía entre las importaciones que se devengaban en un mes y sus pagos correspondientes comenzó a ampliarse desde julio, agosto del año pasado, 2023. Y llegó a un pico en diciembre de 2023, donde había una brecha del orden del 83% entre esos dos conceptos, por lo cual lo que vemos es que ese nuevo esquema que se plantea en diciembre para el acceso al MULC de los importadores permitió diferir los pagos y hasta el mes de abril, abril, casi mayo, frenar la presión sobre el MULC de parte de los importadores. Por otro lado, tenemos que ese proceso vino acompañado de un cambio en los pasivos desde la deuda comercial privada hacia pasivos remunerados en dólares por parte del Banco Central. Como pueden ver en el gráfico arriba a la derecha, en el segundo semestre de 2023 vemos una acumulación de deuda privada comercial externa por parte de los importadores muy grande, mientras que en el primer trimestre de 2024, y seguramente si bien no tenemos los datos oficiales, va a suceder algo similar en el segundo trimestre de 2024, es decir, en el primer semestre de 2024, vamos a tener esta situación en la cual los pasivos del sector privado externos se van a intercambiar por pasivos remunerados en dólares de parte del sector público, en este caso del Banco Central. Es decir, acá tenemos la emisión de los bonos reales que sirvió para financiar deuda comercial acumulada al 12 de diciembre de 2023, y por eso vemos un incremento de la deuda comercial en el primer trimestre de 2024 sustancialmente más baja respecto a lo que venía pasando en el segundo semestre de 2023. Entonces, tenemos, es por un lado, la dilación en el acceso al MULC de parte de los importadores, y por otro lado, el incremento de pasivos remunerados en dólares de parte del Banco Central. ¿Sí? Vamos a ver, hubo una mejora en el balance, en el balance del Banco Central en lo que hace a los pasivos remunerados en pesos, pero tuvo una contrapartida que fue el incremento de los pasivos remunerados en dólares. Adicionalmente, por una presentación que dio el vicepresidente del Banco Central hace un mes, nos enteramos que los importadores en el primer semestre de 2024, un tercio de las importaciones de ese periodo se canalizaron, o sus pagos se canalizaron a través del CCL. Eso es un monto aproximado de 9.000 millones de dólares. Por lo cual, el acceso al CCL, ¿sí?, de parte de los importadores y el cara de este incremento relativamente módico de parte de la deuda comercial externa privada por parte de los importadores. ¿Sí? Seguramente en el segundo trimestre de 2024 veamos algo similar a lo que sucedió en el primer trimestre, pero el proceso de acumulación de reservas también se asentó sobre ese pilar. Dilación en el pago de las importaciones
incremento de los pasivos remunerados del Banco Central en dólares, y por otro lado, un nuevo canal para canalizar la demanda de divisas de parte de los importadores en el CCL. Esto también es un elemento que nos sirve para pensar cuál es la necesidad o la razón de la vigencia del programa de incremento exportador o el dólar blend. Piensen que en el primer semestre de 2024 tuvimos 9.000 millones de dólares que fueron a ser demandados a través del CCL, por lo cual se necesitaba del 20% de las exportaciones se canalizaran hacia el CCL a modo de oferta para poder bajar esa presión que estaban llevando los importadores a ese mercado, ¿sí? Obviamente todo esto descomprimía el MULC, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces lo que a partir de, como les decía, a partir de fines de mayo, este proceso de acumulación de reservas que acumuló 11.000 millones de dólares en los primeros 6 meses, desde la asunción de Milei hasta fines de mayo, algo así como 11.000 millones de dólares, comienza a resentirse, ¿sí? Y desde julio comienza a haber una fuerte reversión en el proceso de acumulación de reservas y se empieza a desacumular, y por eso tenemos esa trayectoria en las reservas netas. Hoy, o en realidad el 30 de agosto, la semana pasada, estaban en alrededor de menos 6.300 millones de dólares las reservas netas, eh, cuando habían rozado el cero por allá a fines de mayo. Esto tiene como fundamento la normalización del pago de las importaciones, ¿sí? A partir de abril, mayo, ya el nuevo esquema de acceso al MUL que se había planteado en diciembre comienza a normalizarse, ¿sí? Ya todos los meses tenemos el 100% de los pagos de importaciones previas que están demandando dólares en el MULC, y ahora además se suma la cuestión de un nuevo esquema de acceso al MULC para los importadores, en el cual las importaciones se pagan en cuotas iguales, en mitades, en 2 cuotas, a los 30 y 60 días. Y lo que vemos es que en los meses de septiembre, el mes actual, octubre y noviembre, van a estar solapados esos dos esquemas de pagos, el que se había planteado en diciembre y el que rige a partir del 1 de agosto. Por lo cual esperamos que hacia el futuro, en los meses venideros, no haya una reversión en este proceso de desacumulación de reservas, en este caso. Fíjense que ahí en el gráfico abajo a la izquierda pueden ver que cuando se detiene ese proceso de acumulación de reservas, aparece al mismo tiempo una reversión en la tendencia a la caída que estaba mostrando el riesgo país. También coincidió con la última baja en la tasa de política monetaria, un incremento en la brecha cambiaria a partir de la suba en la cotización del CCL, ¿sí? Una presión evidentemente sobre los mercados de dólares financieros que se dio cuando el mercado empezó a ver que el proceso de acumulación de reservas, uno de los pilares del programa económico, comenzaba a resentirse. Entonces, en este marco en el cual ese proceso de acumulación de reservas empieza a resentirse, incluso a revertirse, el Banco Central está con un bajo poder de fuego, por lo cual aparece un nuevo objetivo central, que es la contención de la brecha cambiaria. Porque ahora lo vamos a ver, pero a mitad de camino, con la evolución de la estrategia de desinflación o la evolución en la desaceleración de las tasas de inflación mensuales, eh, el objetivo de desinflar también se volvió un objetivo central. Y en ese sentido, contener la brecha cambiaria, contener la inestabilidad cambiaria, es uno de los pilares para poder conseguir ese objetivo que hace a la desaceleración de las tasas de inflación. Entonces, lo que a mediados de julio, a partir del 13 de julio, en el 13 de julio fue el anuncio, el Banco Central comenzó a tener potestad para intervenir en los mercados de dólares financieros. Y en el último balance cambiario nos enteramos que su intervención en el mes de julio, en la segunda quincena de julio, vendió 326 millones de dólares, y por el volumen diario de esos mercados en el mes de agosto, entendemos que esa intervención se mantuvo, persistió, por lo cual se abre un nuevo grifo en la sangría de reservas, ¿sí? Lo que también es un elemento a considerar de cara a los meses venideros, también pensando en lo que decíamos en la filmina anterior, lo que van a ser los pagos internacionales en concepto de importaciones. También va a haber una sangría
estimamos de reservas por el lado de la contención de la brecha cambiaria o en la búsqueda de esterilizar los pesos que se inyectan a la economía a partir de la compra de divisas que realiza el Banco Central en el MULC. ¿Sí? Bien, entonces, antes de ir a otro de los ejes que creemos que va a estar está en la política monetaria, empezamos a ver los efectos e impactos que tuvieron que tuvo este programa económico y que sigue teniendo sobre distintas variables macroeconómicas. Una que nos interesa mucho es el nivel de actividad. Los datos que hemos recogido, que tenemos, es que en el primer trimestre de 2024 el PBI cayó 5,1%, en el segundo trimestre cayó un 1,4%, y que los datos del EMAE nos muestran que el nivel de actividad pareciera haber tocado un piso en el mes de abril y que se mantuvo estancado a lo largo del segundo trimestre. Eso hace que en la comparación interanual con el segundo trimestre de 2023 la caída no sea tan importante, pero cuando uno analiza la demanda agregada y sus componentes, se observa que la principal incidencia en la caída del nivel de actividad estuvo en el componente más importante de la demanda agregada, que es el consumo privado, con una caída del 6,7% interanual en el primer trimestre de 2024, que es hasta donde tenemos datos, en la caída del consumo público, algo que era obvio dado el ajuste fiscal que se está llevando adelante, y en la caída de la inversión. Ahora, por otro lado, la demanda externa neta ha tenido un buen desenvolvimiento en este periodo, por lo cual eso se refleja también en la evolución sectorial del nivel de actividad. Vemos que los sectores vinculados predominantemente a la demanda externa tienen variaciones interanuales en su nivel de actividad que son positivas, mientras que los principales sectores vinculados de forma preponderante, no excluyente obviamente, al mercado interno, como puede ser la construcción, la industria manufacturera y el comercio, tanto mayorista como minorista, exhiben las tasas de caída más importantes. Entonces, en el corto plazo, la verdad no avisoramos ningún tipo de recuperación vigorosa, pero sí va a haber una disparidad en la salida, ¿sí? Según la rama de actividad o el sector esté vinculado preponderantemente al mercado interno o a la demanda externa. Acá podemos ver que acá tomamos simplemente dos sectores relevantes, más que nada por lo que hacen a su creación de empleo, como es la industria manufacturera y el sector de la construcción. Los datos oficiales muestran que a junio de 2024 la industria manufacturera en el acumulado del año caía al 16%, pero aún así no mostraba, en las variaciones intermensuales desestacionalizadas, no mostraba algún atisbo de recuperación. Distinto es el sector de la construcción, que en ese primer semestre tenía una caída mucho más pronunciada, del orden del 33% en términos interanuales, pero que desde el mes de abril comenzaba a mostrar algunos signos de recuperación a partir de la recuperación de la obra privada. ¿Sí? Obviamente, como mencionábamos anteriormente, y en base al objetivo del ancla fiscal, la obra pública no está traccionando al sector de la construcción, está muy baja, por lo cual la recuperación del sector de la construcción está viniendo, recuperación aún leve, está viniendo por el lado de la obra privada. También nos interesa analizar ingresos, la masa salarial real, porque en definitiva es la que alimenta, la que le da poder de compra al consumo privado, el principal componente de la demanda agregada. Lo que vemos entonces, lo que analizamos es por un lado los niveles de ocupación y desocupación y por otro lado las remuneraciones. Y lo que observamos es que todas las tasas vinculadas al mercado laboral o todos los indicadores al mercado laboral han empeorado en el primer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior. Están por salir los datos del segundo trimestre, es posible que la tendencia siga igual, pero se incrementó la tasa de desocupación, bajó la tasa de ocupación, incrementó la subocupación y todos los indicadores que hacen a la satisfacción de los ocupados con su situación ocupacional actual. Y por otro lado tenemos la caída muy fuerte en un lapso muy corto de tiempo de los salarios reales, que en los últimos meses están mostrando algún nivel de recuperación, más que nada a la par de la contención del proceso inflacionario y la desaceleración de la tasa de inflación. Han mostrado una ligera recuperación en los últimos meses, que igual hay que diferenciarla según a qué sector de la economía nos refiramos. Pero cuando miramos estos distintos sectores, por ejemplo, el sector privado registrado, que es el que mayor protección tiene,
está 5 puntos porcentuales por debajo del nivel de noviembre de 2023 a junio de 2024. Mientras que el sector público y el sector privado no registrado, el sector informal, están 19 puntos por debajo de los niveles de noviembre de 2023. Es decir, están en niveles mucho más bajos, el poder de compra del salario está mucho más bajo, aunque en los últimos meses, ya les digo, sector público, por ejemplo, se encuentra relativamente estancado desde febrero, pero sector privado registrado y no registrado vienen exhibiendo alguna ligera recuperación en los salarios reales desde abril, mayo, los últimos meses. Ahora, no solo está por el lado de los niveles de ocupación y los ingresos de esos ocupados, también vemos que hay otros costos de índole más duraderos y que no necesariamente son atribuibles únicamente a los efectos de la devaluación de diciembre y el fogonazo inflacionario que siguió esa devaluación, sino que son, la verdad, costos que tienen ya un largo alcance, pero que condicionan también la recuperación futura. Entonces, lo que vemos es que todo este proceso, en la caída del nivel de actividad, en el empeoramiento de los indicadores del mercado de trabajo, van aunados a un empeoramiento de la distribución del ingreso. Cuando uno ve la brecha entre los deciles de mayores ingresos y el de menores ingresos, se ha ampliado y está en niveles de el segundo trimestre de 2020, el peor momento de la pandemia, y un coeficiente de Gini que está en la serie que tenemos disponible desde el segundo trimestre de 2016, está en su valor más alto de ese momento. Pero ahora, hay algo que resulta un poco más inquietante, que es lo que sucede incluso con el universo de ocupados. Cuando uno ve la incidencia de la pobreza en los ocupados, observa que en el primer trimestre de 2024 esa incidencia llegó al 44% de los ocupados. Es decir, el 44% de los ocupados eran pobres en el primer trimestre de 2024, y si lo comparamos, por ejemplo, con el inicio de la serie que tiene el gráfico ahí arriba a la derecha, en el primer trimestre de 2017 esa incidencia era del 20%, ¿sí? Más que se duplicó. Y cuando uno incluso observa cuál ha sido la categoría ocupacional con mayor dinamismo en los últimos años en lo que hace a creación de empleo en términos relativos, uno encuentra a los cuentapropistas. Y lo que ves es que los cuentapropistas son los que mayor incidencia de la pobreza tienen en el primer trimestre de 2024 con un nivel del 56%. ¿Sí? Es decir, ese empeoramiento en las condiciones laborales y salariales también viene con este empeoramiento en la distribución del ingreso y en la precariedad de los trabajadores. Ahora, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Otro elemento muy relevante dentro del programa económico, que si bien no estaba como un objetivo inicial, es la estrategia de desinflación, o al menos la desaceleración en las tasas de inflación. Lo que vimos es que luego de la devaluación de diciembre, que generó un fogonazo inflacionario muy importante, con tasas de mensuales de inflación que llegaron al 25%, comenzó a desacelerarse en los meses subsiguientes. ¿Sí? La inflación en principio fue funcional también al ancla fiscal, ¿sí? Para la licuación de todos los gastos del Estado, pero junto a ese ancla fiscal, al mismo tiempo en que eliminaba el déficit fiscal y su posterior monetización, y que el Banco Central comenzó a cerrar, ahora lo vamos a ver posteriormente, otros grifos de emisión monetaria, y como veíamos recién, un nivel de actividad en retroceso, una fuerte recesión al principio y ahora una suerte de estancamiento, agotaron, como está ahí en el texto, los drivers para la combustión inflacionaria, para que este proceso inflacionario siguiera creciendo. Hoy lo que vemos es que, si bien hoy va a salir un nuevo relevamiento de expectativas de mercado, pero el último relevamiento de expectativas de mercado mostraba que las consultoras de mercado, las principales consultoras del mercado, tenían cierta confianza sobre la continuidad en el proceso desinflacionario. No obstante, sabemos que el mes de agosto el IPC va a dar alrededor del 4%, es decir, hay una suerte de estancamiento tanto en el IPC a nivel general como en la inflación núcleo, ¿no? Que tal vez eso es lo más inquietante de cara al futuro, y que en los meses venideros la estrategia desinflacionaria tensa o choca contra los problemas que vienen por el frente externo, por el frente cambiario, por las necesidades fiscales que tenga el Estado, ¿sí? En tanto para mantener el ancla fiscal, el ajuste fiscal,
es probable que tenga que tocar reducir subsidios económicos y por ende incidir sobre la categoría de regulados del IPC. Y luego la estrategia de recomposición de precios relativos que tiene este gobierno, es decir, establecer un determinado set de precios relativos al cual el programa económico le queda cómodo para lograr los objetivos que tiene trazados. Eso lo vemos a continuación. Acá hicimos un pequeño ejercicio sobre precios relativos, cómo variaron algunos precios relevantes de la economía en relación al IPC nivel general en los últimos 3 gobiernos. Voy a apurar un poco porque si no creo que me voy a quedar sin tiempo. Pero ahí lo que vemos es que esta última administración aumentó o propició el aumento fuerte de las tarifas de los servicios públicos, el transporte público, precios en los cuales tiene incidencia como son los de los combustibles, servicios de telefonía e internet, medicina prepaga. Y por otro lado, pisó o tuvieron un desempeño peor que el IPC nivel general, peor en términos de la variación de los precios, no necesariamente peor, pero en los muchos productos transables y principalmente el salario de los trabajadores registrados, del sector privado registrado. Entonces, el set de precios relativos que se fue conformando en esta última administración no es propensa a la dinamización de la actividad a través del consumo privado. ¿Sí? Habrá que ver cómo continúa esta evolución de los precios relativos en los meses venideros, pero en principio no estaría favoreciendo el incremento del consumo privado. Finalmente, uno de los ejes del programa económico también ha sido la política monetaria. Política monetaria que ha ido modificando los trazos desde el inicio hasta acá, pero que encontró en el ancla fiscal su principal objetivo al buscar eliminar el déficit fiscal y su consecuente monetización. ¿Sí? Entonces el ancla fiscal permitió evitar la monetización del déficit fiscal, es decir, cerrar un grifo de emisión monetaria, y a continuación el Banco Central encaró la reducción agresiva de los pasivos remunerados en pesos, ¿sí? De los pases pasivos en el último tiempo, que era una fuente de creación endógena de dinero. Y ahí en el gráfico arriba a la izquierda pueden ver que los intereses diarios que se pagaban por esos pasivos remunerados en pesos en el pico de tasa del año pasado, octubre y noviembre, en algún momento representaron más del 1% de la base monetaria diaria, ¿sí? Esos intereses, por lo cual la reducción de los pasivos remunerados del Banco Central contribuía a cerrar otro grifo de emisión monetaria, que era esa creación endógena de dinero a partir de los intereses de esos pasivos. Por otro lado, ese déficit cuasi fiscal remanente que le quedó al Banco Central con sus pasivos remunerados fueron transferidos al Tesoro Nacional a partir de la creación de las LEFI. Asimismo, eliminó los bits que tenía el Banco Central en determinados títulos y también se recompraron muchos puts. Hoy los puts vigentes están en el orden de los 5 billones. Y finalmente, como les comentaba, a mediados de julio se cierra otro grifo de emisión monetaria que responde a un objetivo de estabilidad cambiaria, que es esterilizar los pesos inyectados a partir de la compra de divisas en el MULC. Y finalmente tenemos que el Banco Central establece un techo a la base monetaria amplia que lo fija a el nivel que tenía el 30 de abril de 2024, que eran 47,7 billones, que es a su vez el momento en donde la demanda de dinero está en un piso histórico. ¿Sí? Acá pueden ver el trazado de este techo en los 47,7 billones al nivel del 30 de abril, que efectivamente la base monetaria amplia no lo está superando en todo este tiempo, pero con eso el Banco Central y el Tesoro Nacional también buscaban dar señales para la estabilidad de precios, para sostener o reducir, en todo caso, la brecha cambiaria y quitar ese peso que puede llegar a tener el Tesoro Nacional al recibir el stock de pasivos remunerados remanentes que tenía el Banco Central, al intercambiarlo por LEFIs, y reducir la dominancia monetaria. ¿Sí? Pasamos de un esquema en el cual teníamos una dominancia fiscal, a ahora tener una suerte de dominancia monetaria que por ahora está controlada en tanto y en cuanto el Banco Central no presione sobre el resultado fiscal del Tesoro Nacional.
Entonces, hoy el gobierno busca que esa liquidez concentrada en las LEFI y que también los bancos, ahí como pueden ver en el gráfico abajo a la derecha, tienen mucha exposición al sector público, es decir, tienen mucha liquidez concentrada en los distintos instrumentos de deuda en pesos que emite el Tesoro Nacional, que toda esa liquidez pueda redirigirse hacia el crédito al sector privado y eso dinamizar la actividad económica. Eso es un objetivo central que tiene el Estado Nacional. Hoy lo que vemos es que los agregados monetarios que representan la demanda de dinero están teniendo una leve recuperación en los últimos meses en términos reales, pero sus niveles siguen siendo muy bajos. Recordemos que tanto el crédito al sector privado como los agregados monetarios en abril alcanzaron un piso histórico en la serie que tenemos desde el inicio del siglo XXI, por lo cual estamos saliendo desde un nivel muy bajo. Entonces, ya para ir cerrando, me gustaría dejar planteados como cuáles son las tensiones que vimos. Es simplemente una suerte de resumen de lo que venimos diciendo hasta el momento, pero en principio aparece cuál es la sostenibilidad del ajuste fiscal, ¿no? Tanto en términos sociales como en lo que hace a su composición, veíamos cierta reticencia del gasto a seguir bajando, dado ciertas rigideces que existen en la estructura del gasto público, así como también el problema que viene por el lado de los ingresos tributarios. Nuestra estructura tributaria está especialmente afincada en los impuestos vinculados a el nivel de actividad. Y sin embargo, ese tipo de ingresos tributarios son los principales aportantes en la caída de esos ingresos. Hay que observar de acá para adelante qué va a pasar con la rebaja del impuesto país. El gobierno nacional tiene expectativas que eso impacte sobre precios, en la reducción de los precios. Habrá que ver también qué impacto tiene sobre el superávit fiscal, ¿sí? Obviamente, el ancla fiscal depende, como decíamos antes, de qué pasa con el nivel de actividad, con el nivel de empleo, con los ingresos. Aparecía otro problema que era el proceso de desacumulación de reservas que comienza a verse desde fines de mayo y que hoy la estrategia de desinflación y de contención de la brecha cambiaria es una suerte de trade-off con la acumulación de reservas, ¿sí? Aparece hoy como una tensión entre esos dos objetivos. Lo que vemos también es que en tanto y en cuanto no se consolide la desinflación, va a haber un problema cada vez más creciente sobre el proceso de acumulación de reservas, sobre el sostenimiento del esquema cambiario de crawling peg ante esa apreciación real creciente. Y obviamente lo que vemos es que con este sendero desinflacionario que veremos si hacia cuál es la trayectoria que toma, pero pareciera que no va a haber convergencia, tal como se planteaba inicialmente, en el 2024, y que tampoco aparece una intención o el mercado le está asignando poca probabilidad al levantamiento del cepo cambiario en la primera parte del 2025. Entonces, en base a esas tensiones que dejamos planteados a partir del análisis del contexto macro, es que queremos hacer un breve repaso de lo que fueron los movimientos del mercado en la última semana. Nosotros solemos mirar cómo viene el flujo en el mercado a partir de observar el movimiento de suscripciones netas en los fondos, en los distintos tipos de fondos comunes de inversión. Y lo que se venía observando en el último tiempo era una fuerte cantidad de suscripciones netas hacia los fondos T+1, ¿no? Más que nada porque se había afirmado la estrategia de tasa fija en pesos, ¿sí? Básicamente con las LECAPs. Ahora, en base a esto que comentamos sobre el deterioro en las reservas internacionales que se viene dando en los últimos 3 meses, la presión que eso ejerce sobre los dólares financieros, han puesto en tensión, no vamos a decir debilitado, pero han puesto en tensión esa estrategia de tasa fija en pesos. Eso creo que hemos tenido una señal en la licitación de la semana pasada, cuando el Tesoro decidió, amén de la buena noticia de haber colocado una LECAP un año, pero sin embargo lo que observamos en el tramo corto es que el Tesoro decidió subir las tasas que venía transando el mercado en los días anteriores. Es decir, había un interés desde la Secretaría de Finanzas por que la liquidez se estacionara en ese tramo corto de la curva en pesos, tratando de, suponemos, evitar el flujo de esa liquidez hacia
los dólares financieros y así estabilizar o mantener estable la brecha cambiaria. Cuando vemos el mercado SER, hemos visto que en el último tiempo han venido descomprimiendo los rendimientos de la curva SER, que por los niveles de break-even vemos buenas opciones en la curva SER, principalmente en el tramo medio. Cuando vemos el mercado de Dollar Link, principalmente el mercado corporativo, vemos que también ha habido una descompresión en el último tiempo, tal vez por esto que comentamos sobre la falta de convergencia en 2024 y una expectativa sobre un mantenimiento, sostenimiento del cepo cambiario por todo 2024 y tal vez por un tramo del 2025. Y acá lo que ven es lo que observamos en la curva de LECAPS, esto que comentamos. Efectivamente pareciera que la estrategia de finanzas de la semana pasada rindió sus frutos porque logró que la curva de LECAPS se comprimiera en el tramo corto y descomprimiera en el tramo medio, ¿no? Evidentemente hubo una afluencia de liquidez hacia el tramo corto a partir de fijar tasas por encima de las que venía fijando el mercado en los días anteriores a la licitación. Eh, También hay que recordar que esta estrategia de finanzas puede estar pensando en los vencimientos que tenemos por delante, que tiene el Tesoro Nacional por delante. Hay 14 billones que vencen en septiembre, perdón, y otros casi 13 billones en el bimestre posterior, ¿no? Por lo cual vienen unos meses desafiantes en lo que hace al rollover de la deuda en pesos de parte del Tesoro, por lo cual esa estrategia sobre las tasas cortas del ECAPS hace mucho más sentido. Entonces, simplemente para, antes de dejarle el pie a Marian, simplemente haciendo un breve resumen de lo que venimos diciendo, vemos como meses desafiantes de acá para adelante para el Tesoro Nacional por estos problemas que hacen a los vencimientos de la deuda en pesos, por las presiones que tenemos sobre los dólares financieros que hoy el Banco Central está conteniendo a costa de la pérdida de reservas o de un proceso de desacumulación de reservas, y por lo cual se vuelven más riesgosas estrategias de carry trade en pesos, tienen un mayor riesgo, pero seguimos viendo atractivas los SER en el tramo medio, seguimos apostando a las LECAPs en tramos largos, con un consecuente riesgo más alto, por esto que venimos diciendo. En ese sentido, Marian lo va a poder decir mejor que yo, pero ahí los fondos de BAPSA, el Pesos Plus, hace un buen mix entre esos instrumentos de peso, en tasa fija en pesos y eh, SER con buenos rendimientos y con baja volatilidad. Y para estrategias dolarizadoras nosotros seguimos recomendando o preferimos el tramo largo de los bonos soberanos, GD35, GD41 con legislación extranjera, pero como están sometidos a una mayor volatilidad, por ejemplo el BAPSA renta dólares parece una buena opción, dado que al afincarse principalmente en bonos corporativos puede mantener rendimientos resilientes a esa volatilidad. Para no extenderme, porque creo que ya me tomé muchísimo tiempo, perdón Marian, te doy el pie para que puedas comentar las alternativas que hoy dispone BAPS a fondo para encarar todas estas estrategias, y bueno, agradezco el espacio. Gracias, Richard, por la presentación. Voy a tratar de ir rápido, así no le quitamos más tiempo a todos los que se han sumado hoy a la charla. Bueno, acá lo que vemos es la familia de fondos que comentaba al principio de la charla de BAPSA Fondos, donde podemos ver que tenemos 5 fondos ya lanzados y operativos, donde tenemos un fondo T+1, que es el BAPSA Pesos Plus. Este fondo tiene un perfil conservador y un horizonte de corto plazo. Hoy está teniendo una duration de 0,20, 0,25 aproximadamente. Y los horarios de suscripción y rescate están en el orden de las 16 horas para las suscripciones y los rescates hasta las 18 horas. Después tenemos un fondo de Money Market, que es el BAPS Ahorro. También es un fondo incluso más conservador que el fondo de Pesos Plus. Obviamente que eso conlleva que tenga un rendimiento un poquito menor. Este fondo tiene un plazo de liquidación inmediata, es decir que todos los rescates van a ser pagados en el momento que se soliciten. Y los horarios de suscripción y rescate son 17:30 para los dos tramos.
Después tenemos un fondo abierto PYME, que, bueno, el fondo, la verdad que después los vamos a ver un poquito en detalle algunos de ellos, pero lo que podemos ahí ver cuando vayamos al fondo es que al tener una UM no muy grande actualmente, nos permite estar posicionado y colocado en cheques de corto plazo, lo que le da un buen rendimiento y una muy baja volatilidad. Este fondo tiene un plazo de rescate T+2, es el único fondo de la familia que nos quedó con ese plazo, pero por una cuestión de administración de la liquidez, por ahí los instrumentos que tienen estos tipos de fondos no son tan líquidos como suelen ser otros, así que de momento preferimos mantenerlo en ese plazo. Bueno, los horarios para suscripción y rescate son 16 horas para las suscripciones y 18 horas para los rescates. Después tenemos un fondo de cobertura dólar link, que bueno, tiene un plazo de rescate de 24 horas, el mismo horario que el BAPSA PYME, y también el Renta Dólares, que tiene ese mismo horario, es el quinto fondo que fue lanzado hace poco más de un mes. Bueno, además déjenme comentarles que todos nuestros fondos tienen la posibilidad de presentarse como garantía tanto en BIMA como en ROFEX, son aforables las clases de cuota partes. Y otro tema importante y trascendental hoy que les quería comentar es que todos los fondos que están viendo hoy acá son aptos para el blanqueo. Ya están las cuota parte de todos estos fondos aprobadas en CNB y vamos a estar entre el viernes y el lunes de la semana que viene ya listos para poder recibir cualquier suscripción que sea necesaria. Así que nada, no quería dejar de mencionarlo por lo trascendental que es el tema hoy. Así que bueno, si seguimos a la próxima slide, ya nos metemos en algunos de los fondos en particular. Bueno, acá estamos viendo el Money Market, que actualmente tiene un patrimonio de 20.000 millones de pesos. El fondo viene teniendo una TNA diaria de 35, la verdad que está bastante en línea con los peers. Estamos contentos con el fondo porque la verdad que tuvo un crecimiento que duplicó el patrimonio en el último mes y casi que lo triplicó. Y el fondo invierte principalmente sus pesos en cuenta remunerada, cauciones y plazos fijos. Ahí déjenme aclarar que en lo que fue caución solemos por ahí poner una mayor ponderación de la cartera en esto porque últimamente, como habrán visto, la caución empezó a rendir un poco más y comparándolo con una cuenta remunerada son 300 puntos básicos por arriba, la caución está en el orden de 38, durante la rueda se puede encontrar en esos niveles, así que preferimos ir ahí para darle un mejor rendimiento. Después lo que es plazo fijo, hoy está devengando una tasa de 43% ponderado entre todos los que tenemos actualmente. Y bueno, las cuentas remuneradas, como les decía, tiene un rendimiento menor, hoy está alrededor del 34,5. Acá vemos el fondo Pesos Plus. Bueno, este es un fondo T+1, que es el fondo que le sigue en duration, por decir de alguna forma, al money market. La verdad que este fondo tuvo un rendimiento muy bueno desde que comenzó su gestión activa. Ahí, si ven en el gráfico de la derecha, lo que hacemos es poner desde febrero el anualizado del rendimiento, porque ahí fue cuando arrancó la gestión activa de este fondo y, como decíamos, estamos muy contentos con el rendimiento. El objetivo principal de este fondo desde que arrancamos fue darle una posibilidad a aquellos inversores o tesorerías de tener un rendimiento por encima de un money market, unos 10, 15 puntos, pero con una baja volatilidad, ¿sí? Como que la idea siempre fue dar esa posibilidad para aquellos que estén dispuestos, obviamente, a asumir algo de riesgo. El fondo invierte en instrumentos que tienen riesgo de mercado, pero tener un diferencial contra el money market. Así que en ese sentido, el fondo hoy invierte gran porción en LECAPs. Es verdad que las LECAPs que están ahí concentradas en un 60% del fondo, más del 30% tiene vencimiento la LECAP de 13 de diciembre. Como decía Richard, se vienen vencimientos grandes del Tesoro, así que preferimos reordenar la cartera y estar bien cortos para ver si hay algún tipo de premio o algo en la licitación que se va a venir la semana que viene. Después, también tenemos una buena porción en cheques de pago diferido. La verdad que tenemos muy buenos créditos ahí. Lo que justamente buscamos con esto fue quitarle esa volatilidad a la cuota parte y
y devengar diariamente buenas tasas. Hoy les diría que ponderado los cheques que estamos y pagarés que estamos devengando deben tener una TNA tienen una TNA de 53% y un plazo promedio de vida de alrededor de 35 días. Bueno, nada, después tenemos una pequeña porción en bono SER, más en el corto plazo para sacar volatilidad. La verdad que no queremos darle esa volatilidad al fondo justamente por el objetivo que pusimos desde un principio. Así que nada, eso es prácticamente la composición del fondo. Cuando ya nos movemos acá al BAPSA abierto PYME, bueno, como les comentaba al principio, la verdad que el fondo, al tener una UM de 1.600 millones de pesos y ser relativamente chico, nos permite tener una duration corta y conseguir créditos pymes de corto plazo y con buena tasa. El fondo viene devengando una tasa de 48,6 TNA en el último mes y bueno, más del 85% está concentrado en instrumentos pymes y después sí mantenemos una porción de este fondo en LECAPs y fondos comunes de inversión simplemente por una cuestión de liquidez y para hacer frente ante cualquier rescate. Bueno, acá lo que hicimos un poco fue mostrar cómo se están moviendo nuestros fondos en pesos con su benchmark. Nuestros fondos en pesos, me refiero al fondo abierto PYME, al Pesos Plus y al Money Market en los últimos 90 días. Acá, como podemos ver, el fondo abierto PYME y Pesos Plus tienen un rendimiento muy superador contra lo que es su benchmark. Entonces ahí es cuando hacemos hincapié y decimos que si hay alguna tesorería o alguien que quiera asumir un poco más de riesgo y pueda tener esos pesos bloqueados 10 días, recomendamos ir a este tipo de fondo, porque la verdad que, como pueden ver, el money market está por debajo de la Baldar, entonces acá se, se gana un rendimiento extra y la verdad que la volatilidad es relativamente baja del fondo. Bien, y por último, el fondo de renta dólares, el fondo que le comentaba, que es el último lanzamiento que tuvimos hace aproximadamente un poco más de un mes, finales de julio del 2024. La verdad que en este fondo lo que buscamos es estar 100% invertidos actualmente en bonos corporativos. Richard lo mencionó en su momento también. La verdad que decidimos darle un perfil conservador y quitarle esa volatilidad que hoy nos da el riesgo soberano de Argentina y subsoberano también. La verdad que los rendimientos de los bonos corporativos vienen comprimiendo a lo largo del año. Nosotros cuando salimos a armar la cartera y demás, los títulos que fuimos comprando, que son todos calidad crediticia AAA, estaban rindiendo en el orden de 9% de tasa efectiva anual. Hoy comprimió esa tasa, por eso es que el rendimiento de en agosto es muy bueno del fondo. Y los créditos, la verdad que hoy tenemos, como decía, son AAA, tenemos ONs de Pampa, Telecom, CAPEX, YPF, y la verdad que lo tenemos bastante atomizado en ese sentido. Así que otro punto también a tener en cuenta acá fue que decidimos, por una cuestión del momento de mercado, estar expuestos a bonos de muy buen crédito y ley extranjera. La verdad que casi todos los bonos que tenemos acá, excepto algunos, son casi todos ley extranjera que pagan cable, así que nada, da una cierta tranquilidad también estar invertidos ahí. Y por último, lo que le queríamos comentar a todos son los futuros lanzamientos que vamos a tener desde Babsa Fondos. Vamos a sacar un money market en dólares. Este fondo ya tiene prácticamente todo aprobado. Resta simplemente alguna que otra cuestión operativa, pero entre viernes de la semana que viene y lunes de la siguiente ya va a estar operativo. Vamos a poder recibir suscripciones también. El fondo, nada, va a ser muy similar al fondo en pesos de Money Market, o sea que va a invertir prácticamente la liquidez en cauciones en dólares, plazos fijos en dólares y cuentas remuneradas. Y después, por otro lado, vamos a tener un fondo de retorno total. Este fondo ya es para otro tipo de inversor que quiera un poquito más de riesgo. La verdad que es un fondo mucho más agresivo y de largo plazo, que, bueno, tiene renta mixta dentro del fondo y va a ser la moneda pesos. Estos dos fondos también van a estar aptos para el blanqueo,
obviamente, ya están las clases de cuotapartes aprobadas, así que nada, también para cualquier inversor o ACDI que quiera eh, suscribir a estos fondos va a poder hacerlo en breve. El retorno total yo creo que va a estar el lanzamiento programado más para mediados de octubre, pero bueno, el money market que creemos que hoy es trascendental va a estar en la próxima semana. Bueno, nada, de mi parte, Richard, no sé vos si querés decir algo más. Les quería agradecer a todos por sumarse a la charla, por estar acá hasta estas horas de la mañana y decirles que cualquier consulta que tengan nos pueden contactar a través de nuestro mail, que es info@absafondos.com. También la charla seguramente va a estar grabada y subida y la presentación seguramente va a ser enviada por mail. Así que nada, de mi lado agradecerles nuevamente, tanto a los que sumaron como a vos, Richard, también. Muchas gracias a todos y todas. Adiós. Hasta luego.